Bendiciones. Continuamos con el tema de la rebeldía. La primera parte fue más que nada una introducción donde habíamos hablado del diseño divino que el Señor nos creó para vivir en sujeción, en obediencia a su Espíritu, en conocimiento de Dios y como consecuencia de este conocimiento la sujeción, la sumisión, la devoción, la adoración a Él, ¿no es cierto? Habíamos hablado también de que quebrantar este diseño de orden divino, de sujeción al Creador, tiene consecuencias que están enumeradas allí en Isaías capítulo 1 y también en el capítulo 59, pero que, el ser humano cayó en esto de la rebeldía que, como también habíamos hablado, se inició en el cielo, según se relata en Ezequiel capítulo 28. Y así también el Señor nos ha provisto de un Salvador, Él mismo. Dice la palabra en Isaías 59 que Él mismo realizó esta obra redentora. Él mismo proveyó de una esperanza, dice, para los que se vuelven de la iniquidad, para los que se vuelven de lo que está torcido, de lo que ha quebrantado ese diseño de alineación al Padre Celestial, ¿no es cierto? Y como la rebeldía entró a la raza humana a través de la rebelión contra el Creador por parte de nuestros primeros padres, por esa causa es que nos cuesta a nosotros la sujeción a las autoridades, el respeto, la reverencia, la honra. Es algo que se fue perdiendo cada vez más como consecuencia de esta caída del ser humano, de esta separación del Creador, de esta independencia de Dios. Y eso quebrantó también el diseño y el orden divino en la familia, en el matrimonio, en la vida en sociedad y también como iglesia. Pero la palabra nos invita a que podamos volvernos a este diseño de la dependencia del Señor, de la dependencia, de la cubierta y de la dependencia de su Espíritu. Porque es en el someternos al Señor que vamos a poder también, por medio del Espíritu, respetar a cada autoridad puesta por Él. Y vamos a ver todo lo que la palabra habla sobre el reconocer, el respetar, el honrar y el reverenciar a las autoridades que Dios nos puso. Y vamos a leer en el libro de Romanos, donde habla de que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y por lo tanto es necesario estar sujetos, dice. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 1, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, este orden nosotros debemos respetarlo porque no hay, dice la palabra, autoridad sino de parte de Dios.
y quebrantar este mandamiento de someternos a las autoridades nos acarrea condenación, dice la palabra de Dios. Culturalmente nosotros, los argentinos, estamos acostumbrados a maldecir a las autoridades, a maldecir, a buscar la forma de no cumplir con las leyes, buscar la forma de evadir las maneras establecidas. Y esto a nosotros no nos trae bendición como sociedad, como nación, ¿no es cierto? Entonces nosotros necesitamos empezar, si queremos, ¿no es cierto?, ver transformada nuestra nación, necesitamos hacer lo que está escrito en la palabra que hagamos, que es someternos a las autoridades y reconocer que si están allí es porque Dios puso. Y si no tenemos una autoridad que nos agrade, tenemos que preguntarnos qué clase de pueblo somos nosotros, porque un pueblo, como dice la palabra, un pueblo que se vuelve a Dios, recibe pastores o autoridades conforme al corazón de Dios. Dice el Señor que en la palabra que Él mandó a Israel al exilio por el pecado de los gobernantes, de los sacerdotes, de los profetas y del mismo pueblo. Pero que luego de regresarlos a la tierra, luego de cumplido el plazo del trato de Dios con el pueblo mediante el exilio, cuando los regrese a su tierra, dice, esparciría sobre ellos aguas limpias, les daría un nuevo corazón y les daría una nueva clase de gobernantes conforme a su corazón, el corazón de Dios. Entonces quiere decir que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Por lo tanto, nuestro deber es respetar la autoridad que está, orar por las autoridades. Y si queremos ver cambios en las autoridades que Dios nos pone, necesitamos tener un cambio primeramente espiritual a nivel sociedad. Es decir, tiene que venir un avivamiento, un arrepentimiento masivo para que también Dios nos ponga gobernantes conforme a su corazón. También hay un diseño para la familia, como habíamos leído, y vamos a volver a leer en el libro de Colosenses, capítulo 3, desde el verso 18 dice: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces aquí tenemos todo un diseño para, la cadena de autoridad en la familia. El varón como cabeza del hogar, la mujer que debe estarle sujeta, el varón que no debe maltratar a su mujer, los hijos que deben obedecer al padre y los padres que no deben exasperar a los hijos, dice la palabra, para que no se desalienten. También hay un diseño para lo laboral. Dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. También para los jefes, en el capítulo 4,
amos hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Entonces, lo que el Señor nos pide para la autoridad, tanto en el ámbito social como en el familiar, como en el laboral, es la obediencia, es la sujeción, es el reconocimiento. También en el ámbito de la congregación, nos manda el Señor a estar sujetos a los que nos presiden en el Señor. Siempre en el cuerpo de Cristo hay alguien que nos pueda enseñar, que nos pueda formar o de quien aprender, y que el Señor nos manda a prestar oídos, a, como dice acá la palabra, tenerlos en gran estima y amor por causa de su obra. Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, desde el 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Otra parte donde habla de esto es cuando habla de la sujeción a los pastores. Y dice acá en el libro de Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Hay veces que nuestra conducta genera carga en las autoridades espirituales, porque a veces somos tan rebeldes, contradecimos tanto, criticamos todo y somos malagradecidos muchas veces. Y dice que necesitamos nosotros sujetarnos para que a ellos no les sea gravoso y no terminen quejándose, porque si se quejan, esto en el mundo espiritual va a tener un impacto sobre nuestras vidas y no nos va a ser provechoso. Dice también en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, la palabra nos manda a la obediencia, a la sujeción y a imitar los buenos ejemplos. Otra forma en que nosotros podemos honrar a las autoridades, además de la obediencia, es mediante proveer para sus necesidades. Y vamos a 1 de Corintios, capítulo 9, desde el 11, que dice esto: si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos en vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no tener ningún obstáculo en el Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare
el Evangelio. Entonces aquí el apóstol habla de que es correcto cuando ofrendamos para las necesidades de los que están sirviendo al Señor, de los que están dedicados a la obra. En Marcos capítulo 7, vamos a leer desde el verso 9 al 13, habla de cómo honrar a las autoridades, en este caso nuestros padres en la familia. Dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces acá el Señor Jesús dejaba en claro que es necesario honrar al padre y a la madre con una ayuda económica en todo lo que podamos hacer por ellos. Amén. Esto queda claro ahí en Marcos 7 del 9 al 13. Otra forma de honrar a las autoridades es cubriendo sus errores. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 9, desde el verso 20, habla de una situación que pasó con Noé y sus hijos. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y Canaán sea su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces aquí vemos la diferencia que hay entre un hijo que expone los errores de su padre y de aquellos que tienen ese respeto, esa reverencia, esa honra para cubrir los errores de los padres y no estar exponiéndolos. Lo uno trae maldición, eso de exponer los errores, y la actitud de cubrir los errores de nuestras autoridades, tanto padres como autoridades espirituales, ¿no es cierto? Atrae la bendición de Dios. Vamos también a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 19. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Quiere decir que cuando me vienen con acusación, con murmuración, contra una autoridad espiritual, familiar, ¿no es cierto?
No, nosotros no debemos así nomás estar prestando oídos, sino verificar bien primero si lo que se dice es verdadero o es una difamación. Tener mucho cuidado por cuanto se trata de una autoridad espiritual. Otra forma de honrar a las autoridades es orando por ellos. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y así la mujer también debe orar por su esposo, los hijos por sus padres, los ciudadanos por sus gobernantes. Amén. Y por último, la última manera de honrar a nuestras autoridades es sirviendo desde nuestra función para aliviar sus cargas. ¿Sí? Y vamos a leer en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice, vamos a leer el 23, dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y el 24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, otra forma de honrar es servir, ejercer nuestra función para aliviar sobre ellos las cargas, teniendo en cuenta la calidad de nuestra semilla, que la recompensa la vamos a recibir si hacemos las cosas no como para los hombres, sino para agradar al Señor con corazón sincero y con la mirada puesta en el Señor, porque muchas veces, como nuestras autoridades son humanas, van a tener errores, pero eso no tiene que bajar la calidad de nuestra siembra, de nuestra semilla, sino que sigamos sirviendo al Señor con la mirada puesta en el Señor, sabiendo que de Él vamos a recibir la recompensa. Para terminar, es necesario que para que podamos ser sanos, ser libres de toda rebeldía, podamos entender que volvernos al diseño de sujeción al Creador, de dependencia de su Espíritu, es lo que nos va a permitir poder luego sujetarnos a las autoridades terrenales en todos los ámbitos: familiar, eclesiástico, social, laboral, etcétera, ¿no es cierto? Sin volvernos a este diseño de obediencia al Señor, no vamos a poder ser sanados, porque es solamente ese encuentro con la fuente que nos va a permitir a nosotros ser sanados y libres de toda rebeldía. Y otro paso importante luego de someternos al Señor es soltar el perdón hacia toda autoridad en nuestras vidas, hacia nuestros padres primeramente, nuestras autoridades familiares primeramente, y también eclesiásticas, autoridades civiles, militares, ¿no es cierto? Y políticas. Soltar el perdón por toda y pedir perdón por toda irreverencia. Perdonar a nuestras autoridades, primeramente nuestros padres,
Y en ese orden, toda autoridad, si tuvimos malas experiencias en la escuela, por ejemplo, toda mala experiencia con autoridades civiles, militares, de seguridad, eclesiásticas, perdonar, para que no se formen raíces de amargura que nos lleven a una actitud de rebeldía. Y también pedir perdón al Señor por toda irreverencia, por toda falta de respeto y por toda falta de sujeción. De esta manera, entendiendo estas tres cosas, someternos al Señor, perdonar a toda autoridad que nos haya dañado, en todo ámbito, y pedir perdón por toda irreverencia y falta de sujeción. Con esto, trabajando en esto, estamos entonces cerrando toda grieta de rebeldía y reparando nuestros odres de esta manera, volviéndolo al diseño original de Dios para nosotros, para que el enemigo no tome ventaja de nuestras vidas. Amén. Que el Señor las esté bendiciendo y les esté dando mayor entendimiento